Hola, mi nombre es Luna Alejandra Sandoval Rodríguez y el día de hoy, junto con mi compañera Laura Sofía López Torres, del grado 10A, hablaremos acerca de sustancias sólidas, líquidas y gaseosas y su impacto ambiental. Junto a mi compañera Luna, expondremos 6 temas. ¿Qué son las sustancias sólidas, líquidas y gaseosas? Ejemplos de sustancias sólidas, líquidas y gaseosas. ¿Cuáles son las sustancias más contaminantes y para qué se usan? ¿Cómo se ha alterado el ecosistema a causa de estas sustancias? ¿Qué se ha propuesto para mitigar el uso de estas sustancias? Y por último, alternativas para reducir su uso. Como ya lo dijo mi compañera anteriormente, en primer lugar hablaré acerca de qué son las sustancias sólidas, líquidas y gaseosas. En primer lugar, buscaré definir lo que es una sustancia. Así que tenemos que una sustancia puede definirse como una forma de materia, ya que toda la materia es una sustancia. Esta se identifica gracias a sus propiedades intensivas, tales como elasticidad, volumen, densidad, punto de fusión, dureza, solubilidad, conductividad, presión, temperatura y compresibilidad. Tenemos que las sustancias se pueden encontrar en 3 estados de agregación, es decir, presentaciones en que la materia puede existir. En este caso tenemos el ejemplo del agua, que se puede presentar en estado sólido, líquido y gaseoso. Para entender mejor lo que es cada estado de agregación de la materia, explicaré una por una y daré algunos ejemplos. Entonces, tenemos que una sustancia sólida es toda materia donde sus partículas son demasiado unidas. Esto gracias a su gran fuerza de cohesión. Esto permite que estas no sean tan fácilmente a cambios de volumen o de forma. Tenemos como ejemplos a las piedras y a los diamantes. En segundo lugar tenemos a las sustancias líquidas, las cuales no tienen esta gran fuerza de cohesión, pero tampoco es una fuerza de cohesión entre partículas inexistente. Sin embargo, como sus partículas están un poco más separadas, por decirlo así, estas logran adaptarse al volumen y forma de cada recipiente a las cuales se vean expuestas. Y esto se le conoce como fluidez. Dentro de los ejemplos de sustancias líquidas tenemos al alcohol etílico y al mercurio, siendo el único metal líquido. Y por último tenemos a las sustancias gaseosas, las cuales tienen una bajísima fuerza de cohesión entre sus partículas, por lo cual estas están muy dispersas y tienen un constante movimiento y cambios de velocidad. Estas no poseen volumen, ya que pueden ocupar todo el espacio, todo el volumen que tengan disponible. No tienen forma definida y también estos se pueden comprimir. Como ejemplo tenemos el oxígeno o O2 y también el dióxido de carbono o CO2. Como segundo tema, yo voy a explicar algunos ejemplos de sustancias sólidas, líquidas y gaseosas. Como ejemplos de sustancias sólidas tenemos baterías alcalinas y metales, como lo son las baterías de plomo ácido, los productos de la minería, los desechos del carbón, el mercurio del oro, la fundición de plomo, los plaguicidas, el arsénico, las aguas residuales industriales, el cromo, los herbicidas y los pesticidas. Como ejemplos de sustancias líquidas tenemos la gasolina, los detergentes, el ácido sulfúrico, los cloruros, los sulfatos, los nitratos carbonatos, los desechos ácidos, los alcalinos gases tóxicos disueltos en el agua, como los óxidos de azufre, de nitrógeno, de amoníaco, el cloro, el sulfuro de nitrógeno, que pues, es el mismo ácido sulfúrico. Como sustancias gaseosas encontramos refrigerantes, el helio, también encontramos los, los aerosoles, también encontramos el nitrógeno, el oxígeno, el argón, el dióxido de carbono, el neón, el metano, el criptón,
el dióxido de azufre, el material particulado, el monóxido de carbono y los óxidos de nitrógeno, que es NO, NO2 y NOx. Bueno, ahora responderé a la pregunta de cuáles son las sustancias más contaminantes y para qué se usan estas. Entonces, debemos de tener en cuenta que hay muchas sustancias contaminantes en nuestro entorno que afectan tanto al medio ambiente como a nuestra salud. Y algunas de estas sustancias son, dentro de las sustancias sólidas, que lo que eran anteriormente, tenemos al plomo. Debemos de tener en cuenta que este es un metal, perdón, muy cotidiano en ámbitos como la plomería, tal como su nombre le indica. Es un metal sólido, pesado, denso y de color gris azulado, y altos niveles de toxicidad. Este se empleó abundantemente en la manufacturación de tuberías y también es muy usado para la fabricación de armas militares y las pilas. Este trae como consecuencia de su uso una importante contaminación ambiental y si el grado de exposición a este es elevado, puede atacar al cerebro y al sistema nervioso central. Provoca coma, convulsiones e incluso la muerte. Y los niños que se ven expuestos a este pueden sobrevivir a una intoxicación grave por plomo, pero pueden sufrir secuelas como discapacidad intelectual o trastornos del comportamiento. También tenemos al cromo, el cual es un metal de transición gris acerado, lustroso, duro y quebradizo. Es apreciado por su alta resistencia a la corrosión y dureza. Se utiliza principalmente en la metalurgia para aportar resistencia a la corrosión y un acabado brillante. En aleaciones, por ejemplo, el acero inoxidable es aquel que contiene aproximadamente más del 12% de cromo, perdón. Y aunque las propiedades del cromo antioxidantes empiezan a notarse a partir del 5% de concentración. Es un compuesto tóxico que se puede encontrar en el agua. Es decir, es uno de los principales metales que aporta al gran porcentaje de contaminación de agua. Como es sin olor y sin sabor, puede estar presente en medio del agua de manera natural, ya que es una forma del metal en estado de oxidación. Dentro de los líquidos encontramos el mercurio elemental, que es un metal pesado de color gris plateado, que a temperatura ambiente es un líquido. Se encuentra en termómetros, barómetros, termostatos y otros artefactos eléctricos, pero es tóxico para el sistema nervioso central y periférico. La inhalación del vapor de mercurio puede ser perjudicial para los sistemas nervioso y inmunológico, el aparato digestivo, los pulmones y riñones, y con consecuencias a veces realmente fatales. También tenemos la gasolina o petróleo, el cual es un líquido inflamable transparente derivado del petróleo, que se utiliza principalmente como combustible en la mayoría de motores de combustión interna de encendido por chispa. Este afecta al medio ambiente al emitir dióxido de carbono en grandes porcentajes, causa enfermedades cardíacas, accidentes cardiovasculares y cáncer. Y también afecta mucho al desarrollo del cerebro humano, especialmente en niños. Y también tenemos ejemplos gaseosos, los cuales son el dióxido de carbono, el cual es muy famoso entre todos, pues sabemos que este afecta a la capa de ozono. Es transparente a luz visible, pero absorbe la radiación infrarroja, actuando como un gas de efecto invernadero. Además del daño que causa al medio ambiente, que realmente es considerado uno de los gases que en mayor porcentaje afecta al medio ambiente, también tiene afectaciones en la salud humana, provocando daños en el sistema respiratorio y demás.
También tenemos el monóxido de carbono que se encuentra como muy presente en el gas natural y también en la expulsión de gases de los carros, al igual que el dióxido de carbono. El monóxido de carbono es un gas incoloro, altamente venenoso, inodoro, insípido e inflamable que es ligeramente menos denso que el aire. Se pueden dar intoxicaciones por este gas que incluyen malestar general, dificultad para respirar, dolor de cabeza, náuseas, dolor de pecho, irritabilidad, ataxia, estado mental alterado, síntomas neurológicos, pérdida de la conciencia, coma e incluso la muerte. Además de causar grandes daños a la capa de ozono. Yo les hablaré cómo estas sustancias han alterado el ecosistema a causa de todo su impacto negativo. Sabemos que estas sustancias son peligrosos por sus problemas ambientales que se dan en áreas urbanas, rurales y especialmente en zonas industriales. También generan un impacto ambiental negativo por el inadecuado manejo de los mismos que amenazan con la sostenibilidad y sustentabilidad ambiental. Es por eso que se debe tener especial cuidado con el manejo que sea los residuos que generamos, ya sea en nuestro hogar, en la escuela o sitios de trabajo. Sabemos que estos residuos siempre se han generado desde los inicios de la humanidad y son producidos por distintas actividades de las personas. A medida de que fueron aumentando esta cantidad de residuos, han ido aumentando las alteraciones en los ecosistemas, como lo es el cambio en el uso del suelo, ya que el uso de bastantes sustancias puede afectar con la fertilidad del suelo. Em, También tenemos al cambio climático que es demasiado sonado por el impacto que ha tenido últimamente, que es donde las emisiones del CO2 y su concentración en la atmósfera generan no solo cambios de temperatura, sino que afectan el funcionamiento de los ecosistemas y provocan la migración de miles de especies. Estas especies, al perder sus hogares, empiezan a ser invasoras de otro tipo de ecosistemas y esto le atribuimos que los resultados de que haya más especies en peligro de extinción. También encontramos la explotación de los recursos humanos que se da cuando la población empieza a acabar con todos los recursos que necesitamos y esto puede llegar a afectar no solo al ambiente o a nuestro planeta, sino que también a nosotros. Tenemos la contaminación que sea en tipos de contaminación, que es el del agua, que es la incorporación de materias extrañas que afectan o deterioran la calidad del agua y la hacen inútil para los usos que se pretende usar el agua. Tenemos la contaminación del suelo que da un desequilibrio físico, químico y biológico que afecta negativamente a las plantas, a los animales y a los humanos. Como contaminación del aire, tenemos a la adición dañina a la atmósfera de gases tóxicos que afectan el normal desarrollo de plantas, animales, que afectan negativamente a la salud de los humanos. Tenemos como causas de la contaminación ambiental eh, a los desechos sólidos domésticos, a los desechos sólidos industriales, al exceso de fertilizantes y productos químicos, a la tala de árboles, a la quema de árboles, a la basura, al monóxido de carbono en los vehículos y a los desagües de aguas negras o contaminadas al mar o ríos. Después de pues, hablar sobre todo este tipo de contaminantes, todo esto se vuelve un problema de salud pública que afecta a los humanos
encontrar más enfermedades, como lo pueden ser enfermedades respiratorias o el cáncer. Ahora trataré de responder la pregunta que se ha propuesto para mitigar el uso de este tipo de sustancias. Bueno, tenemos que siempre se han hecho como varios tipos de investigaciones que buscan la manera de reemplazar este tipo de sustancias tóxicas para la salud y que afectan al medio ambiente con sustancias que son más como bioamigables. Por ejemplo, en el caso del plomo tenemos que todos estos tubos hechos con este material eh, se están buscando reemplazar por otros metales y plásticos para evitar así sus consecuencias sobre la salud humana. Lo mismo se hace con los recipientes para material radioactivo y otras sustancias químicas peligrosas, incluso como recubrimiento para conexiones eléctricas. Tenemos que el mercurio, que antes, por ejemplo, teníamos el termómetro con mercurio, hoy en día existen varios tipos de termómetros digitales, donde ya no es necesario que las personas estén totalmente expuestas a estar en constante contacto con este metal. Y además, los científicos han desarrollado una gama alternativa libre de mercurio que incluyen baterías de litio, plata y alcalinas y que pueden funcionar también como las equivalentes con mercurio. Aunque pues obviamente estas implican otros desafíos ambientales, tenemos que no son tan contaminantes como el mercurio. Es decir, que los porcentajes de contaminación al medio ambiente pueden reducirse poco a poco. Tenemos que siempre se trata de cómo generar conciencia frente al uso de diferentes hábitos que afectan al medio ambiente. Por ejemplo, cómo reducir el dióxido de carbono desde nuestro hogar, el uso de la energía de forma eficiente, conectando y utilizando dispositivos que necesitemos únicamente. De lo contrario, los desconectamos de los tomacorrientes. Por ejemplo, utilizar transportes libres de emisiones. Hay muchos gobiernos que promocionan el uso de bicicletas en vez de carros, e incluso como que con todo esto del pico y placa, hay beneficios para las personas que transporten a más de 3 personas, valga la redundancia, en su auto. Este tipo de medidas ayudan a la disminución de este tipo de gases. También aprovechar la vida útil de los productos, reutilizándolos, reciclando estos materiales para evitar que estos sean desechados antes de tiempo. También tenemos que cuidar y preservar la naturaleza, eh, salvar a los bosques desde nuestra pequeña semillita, pues la deforestación emite más gases que todo el sector de transporte. Hoy en día existe un buscador en el cual por cada búsqueda que realices se puede plantear un árbol. Todas estas medidas han sido como lideradas y promovidas por movimientos ambientalistas que buscan generar conciencia frente a toda esta contaminación que día a día se genera con el uso de este tipo de sustancias cotidianamente. Entonces es más como no solo como estas medidas que han tomado estados científicos, sino también las medidas que nosotros como personas podemos usar para ayudar a reducir el uso de estas sustancias y así evitar la contaminación y de paso cuidar nuestra salud y la salud pública. Por último, les voy a dar las alternativas para reducir el uso de estas sustancias. Sabemos que para conseguir reducir este tipo de sustancias, no solo necesitamos empezar a, pues lo que nos dicen siempre, de que tenemos que empezar a
a reutilizar las bolsas, de en vez de andar en carro, empezar a usar el transporte público o bicicletas, al que sea más amigable con el medio ambiente. También, pues, tratar de cambiar los envases, no usar tanto plástico como las bolsas, empezar a cambiar los pitillos o los cepillos dentales por cosas más biodegradables y más sostenibles. Igualmente, reutilizar envases que nos entregan, también hacer compra de frutas y verduras orgánicas para no ayudar a seguir utilizando fertilizantes y pesticidas que suelen ser derivados del petróleo que contaminan el aire y el medio ambiente. Eh, pues todo esto es algo que siempre nos han dicho, pero lo que principalmente tenemos que saber es tener conciencia de lo que estamos haciendo mal. Más que tener conciencia, porque sabemos que existe el cambio climático, que estamos haciéndole un mal a nuestro planeta, es reflexionar sobre que somos los verdaderos responsables de la crisis ambiental y eh, estar conscientes de que esto es algo que no solo afecta al planeta, sino nos afecta mayoritariamente a nosotros. Nosotros vivimos por la Tierra y si esta llega a dañarse, nosotros vamos a ser los principales perjudicados. Em, lo otro que les quería decir es que empezar a tener más educación sobre no botar basuras en lugares no indicados, en saber qué tipo de químicos o detergentes no se pueden desechar tan fácil porque no sabemos en dónde pueden llegar a parar y si pueden llegar a afectar ríos o mares. También cuidar las plantas, no quemar ni talarlas, controlar pues el uso de estas sustancias que de pronto usamos en casa o reducir el tipo de desechos que generamos día a día, empezar a reducirlos porque el verdadero cambio empieza desde nosotros, empieza desde casa. Y por último es la frase de enseñar a cuidar el medio ambiente, es enseñar a valorar la vida, porque el medio ambiente, la tierra del planeta, es el que nos da la vida y la subsistencia para poder vivir y nos da salud que necesitamos. Muchas gracias por su atención.